ya tenemos a nuestro invitado, terapeuta Dorian, bienvenido. Muchas gracias, una vez más aquí y pues mira, a gusto. Qué bueno, nos da muchísimo gusto el día de hoy, continuando con el tema que platicábamos por aquí con Javier, que me hizo por allí la pregunta de si era feliz. Yo, claro que soy feliz. Pero bueno, para meternos un poquito más, porque yo creo que con Javier platicábamos algo, digamos, como más llenadero en cuanto a decir lo bonito de decir soy feliz, pero no siempre es así, o a lo mejor por lo general siempre nos acostumbran a decir es que si lloras, es que si estás preocupado, es que si tienes miedo, es que si tienes coraje no eres feliz, pero realmente de entrada la felicidad no es un estado completo todo el tiempo, ¿cierto? Fíjate, es curioso, de hecho ese es el punto más importante sobre los mitos que se tienen o la concepción que tenemos en general del ser humano y la felicidad. Y ese es un primer muy buen punto. Claro. Nuestro estado de ánimo no es ser feliz. Digamos que mucha gente busca permanecer feliz o busca la felicidad o busca querer ser feliz. De alguna manera, este es lo que se promueve culturalmente y es hasta contraproducente. Es un problema porque nuestro estado natural no es exclusivamente la felicidad. Cierto, entonces allí el problema cuando decimos, porque es cierto, todos los temas son muy interesantes, al menos a mí me parecen temas muy buenos que realmente llenan, y en ocasiones el decir, el mentalizarte, el sentir ese estado bonito de decir soy feliz y vuelo y brinco y salto. Pero a veces la felicidad la podemos vivir de otras maneras, o bien la felicidad sin la tristeza, sin el coraje, sin las otras emociones, no las podemos llegar a sentir o a vivir en su plenitud. Una tiene que existir gracias a la otra, ¿cierto? No sé si es gracias a, pero sí tienen una relación directa, es decir, que la incrementa. En medida que tú, digamos, experimentes miedo, frustración, todas las emociones que mucha gente equivocadamente llama negativas, en realidad le llaman negativas porque no nos gusta, porque se siente feo, estar triste, estar enojado, estar preocupado, ansioso, tener miedo, no nos gusta en general, por eso le llaman negativas, pero no tienen un estricto sentido de negatividad o digamos, no son malas en realidad, solo no son malas sino hasta buenas porque nos sirven. Sin embargo, como no te gusta tener miedo, no quieres tener miedo. Entonces, cuando tú tuviste un episodio o una situación, un momento de miedo o de frustración o de coraje, en medida que esto esté más presente en tu vida, vas a valorar mucho más cuando estés, digamos, feliz. Y por lo mismo, no podríamos estar completamente feliz todo el tiempo, siempre, porque entonces perdería ese sazoncito, ese saborcito de agrado. Si todavía estuviéramos, pensemos en tu comida favorita, no sé, la que tú quieras. Imagínate que eso lo comes en la mañana, en la tarde, en la noche, hoy, mañana, toda la semana, todo el mes. Perdería la cuestión de qué rico sabe, ¿sabes? Entonces lo mismo pasa con la felicidad. No podemos estar 24/7 felices. Bueno, por cierto, para casita hay quien sí, es un trastorno, eso se llama euforia. Sí, claro. ¿Se podría calificar como enfermedad? Ah, sí, por supuesto. De hecho, un estado alterado, digamos que en un punto eres alegre, feliz, contento, pero cuando esto excede cierto nivel, entonces tienes un estado maníaco o tienes un episodio maníaco y esto está presente en un trastorno que se llama bipolaridad. Entonces, las personas bipolares normalmente viven en un estado maníaco, eufórico, como muy positivo, en exceso, un exceso de positividad, de autoestima. Y esto está mal porque para el trastorno bipolar necesita la presencia de un estado depresivo o un episodio depresivo, que son como los opuestos. Entonces pareciera que siempre son muy positivos, muy contentos, muy activos, pero esto sostenido en el tiempo, decíamos al principio, no es natural, eso no es el estado del ser humano, y entonces esto ya caería en euforia o en manía, y puede caer o rozar en alguno de los trastornos de un grupo que se llaman trastornos del estado de ánimo. Muy bien, y bueno, yo creo que estas enfermedades son muy marcadas, me imagino, o es algo fácil de que lo podamos diagnosticar, es algo fácil de que lo podemos por ahí confundir con algunas otras cosas. Okay. ¿Cómo podemos darnos cuenta?
Qué buena pregunta, porque realmente sí tendría que recurrir a un profesional para poder hacer alguna serie de pruebas, una entrevista y revisión de situaciones, porque va más por el otro lado. Es más fácil que se confunda. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que tú eres bipolar. Y no, el trastorno del estado de ánimo, de la bipolaridad, es una cosa radical que no tiene que ver, pero las personas lo confundimos con cambios de ánimo, donde estabas de buenas y te enojaste, o estabas triste y de pronto te pones de buena, entonces es que eres bipolar. En realidad solo es un cambio del estado de ánimo que muchas veces responde a un evento, a un suceso. O ibas de buenas, alguien no llegó, alguien te chocó y entonces te enojas y cambias completamente. Pareciera que de bonito a malo o a enojado, ¿no? Pero en realidad responde a un evento, digamos, a una situación. El trastorno del estado de ánimo de la bipolaridad es algo muy diferente. Te decía, normalmente es alguien muy activo, muy eufórico, pero con euforia me refiero a algo súper alterado del estado de ánimo, una vanidad, un positivismo, una autoestima. No, sí, yo puedo, vas a ver, y entonces vamos a poner otra estación, un canal nuevo, y vende su casa y se avienta a hacer unas cosas que dices, eso no es pertinente, eso no es prudente. Este estado súper alterado y sostenido es lo que nos hablaría precisamente de ya síntomas de un estado eufórico o un episodio maníaco. Ok, pero ya hablando de un diagnóstico, ya hablando de enfermedades, ya hablando de síntomas y de otros que no son normales. Pero ahora nosotros la gente, bueno, eso quiero creer yo, ¿verdad? Que soy algo ordinario, porque okay. Normal no voy a decir, no creo que exista un estándar normal, pero la gente que por lo general creemos o sentimos que somos personas ordinarias, también tenemos que aprender a vivir, también tenemos que aprender a controlar, a manejar la emoción como tal, o no sé si sea emoción o sentimiento o estado de emoción, no sé qué se pueda catalogar la felicidad. Okay. Bien, la felicidad en el estricto sentido, un poco más, digamos, es difícil definirlo, pero hay conceptos populares, digamos. La gente dice, es que soy bipolar o tengo depresión, ¿no? Los maestros dicen, es que tu hijo es hiperactivo. O sea, diagnosticamos a diestra y siniestra como si fuera algo muy normal. Y no, bien dices, no hay un concepto dentro de la clínica de normal. La normalidad es lo que la mayoría de la gente hace, determina la norma, la normativa, y entonces es normal que eso suceda. Sin embargo, esta normativa no implica que esté bien, y la mayoría de las veces las personas decimos, es que es normal, como si eso fuera bueno. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, en cuanto al estado de ánimo y los trastornos y todo esto, las personas deberíamos de aprender, nosotros por decisión propia, no porque tengamos un diagnóstico, a familiarizarnos con las emociones, porque son muy, muy importantes para nuestro estado de ánimo, la toma de decisiones, nuestra situación que vivimos en casita, en tu pareja, en tu trabajo, tiene que ver todo con tus emociones. Si tú no sabes cómo funcionan las emociones en el ser humano, cómo funcionan tus propias emociones, tú como persona, y en relación a un entorno, a un medio, en tu pareja, en tu trabajo, en tu casa, entonces vas a tener un conflicto constantemente, y eso es todo menos felicidad. Digo, independientemente de lo que sea felicidad, estos estados de ánimo frustrantes, con miedo, con una falta de sensación de éxito, de logro, son todo menos felicidad. Exacto, y recuerdo o relaciono ahorita con lo que estábamos platicando en la semana pasada, por ahí en otras cápsulas, con otros profesionales por parte de la salud mental, emocional. Okay. Platicábamos que nuestras generaciones actuales, las que están ahorita más o menos como de mi edad, las que vienen creciendo, los pequeñitos, vienen a revolucionar este tema, porque antes no se tocaba mucho, pero los que al final están educando, los que están enseñándole a estas generaciones somos nosotros. Entonces, nosotros tampoco no recibimos una educación sobre esto, al menos yo no tuve una materia, mis papás no tuvieron una materia en la escuela o un taller o algo que pudieran tomar para poder aprender de estas emociones. Es algo que solamente te comentaron, está feliz, está enojado, está emberrinchado, está cualquier etiqueta le ponían, pero no tenemos alguna educación sobre eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entonces? Porque a lo mejor esta parte de ir a terapia, la parte de ir con un profesional a veces impacta un poco, a veces representa el decir,
pero es que yo por qué voy a ir, aún sigue habiendo pues estos miedos, estas precauciones que tomamos mal tomadas, pero se siguen tomando. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? Que vayan a terapia. No, claro. Al final del día, no tienes que ir a terapia siempre, ni toda la gente. ¿A todos nos podría ayudar? Seguro que sí. Ahorita no tienes que estar enferma para ir con un médico y que te hiciera un estudio, revisión de ver cómo están diferentes sistemas en tu cuerpo. No te cae mal, finalmente. Dicen que la mejor medicina es la preventiva. Sin embargo, también esto conlleva un costo, un tiempo. Entonces, no todas las personas tenemos ni los medios, ni el recurso, ni la disponibilidad y probablemente ni siquiera el interés de hacer esto. Entonces, sí, lo más adecuado siempre sería prevenir que lamentar, o bueno, que dicen que ya ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Lo correcto sería hacerlo antes. Sin embargo, infortunadamente el ser humano pues no funciona así. La mayoría de nosotros tenemos que quemarnos para aprender que eso quema. Entonces, alguien decía por ahí que si pudiéramos aprender que eso quema sin meter la mano, estaríamos pero años luz adelante de la mayoría del promedio de los seres humanos. Desafortunadamente no es así. El 90 y tantos % de las personas necesita que te dé una cruda para decir no vuelvo a tomar, ¿no? Al final del día la gran mayoría de las personas necesitan que los agarre un alcoholímetro para considerarla. Tienes que equivocarte porque es una de las fuentes de aprendizaje. Ojalá tuviéramos pequeños errorcitos que nos dejaran mucho aprendizaje para no tener grandes errores que nos duelan o nos cuesten mucho y después tratar de recuperar algo de aprendizaje de ahí. Pero en la cuestión que decías de la emoción, la educación y todo esto, en realidad, como lo mencionaste, la mayoría de la gente le tiene miedo a esto. Eso ya es una emoción, que en realidad tiene más que ver con un sentimiento que con una emoción. También lo comentabas ahí, es diferente. Pero este miedo te está diciendo de algo. Eso es peligroso, yo estoy vulnerable. He escuchado a personas que no van porque tienen miedo de tocar ciertos temas, porque les va a doler, porque no quieren recordar. Y entonces, al final del día, tengo miedo de que me vaya mal o de que me duela. Y entonces ese miedo me motiva para no ir. La motivación tiene que ver con lo que hago y con lo que no hago. Que la gente cree que motivarte nada más es moverte para hacer. No, también te mueve para detenerte o para pararte. El miedito entonces tiene más que ver con lo que tú crees que con lo que está pasando. Digo, si algunos nunca hemos ido a terapia, pero tenemos la idea de que no sirve o que es charlatanería o que qué miedo o es para locos o enfermos o yo no creo en eso. Entonces esto que yo pienso sobre la psicología me provoca una emoción, incredulidad, incertidumbre, miedo, inseguridad, probablemente algo de estrés, no lo sé. Y entonces estas emociones determinan cómo me comporto. Cuando yo pienso que me pueden ayudar, que esto ya escapó a mi situación, a mis capacidades, entonces me puedo sentir esperanzado y este sentimiento me llevaría a consultar a algún profesional. Entonces, decíamos al principio, todo lo que nosotros hacemos, decidimos, tiene que ver con cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos depende en muchísima medida de lo que pensamos. El problema es que pensamos cómo es la psicología y nunca hemos ido a terapia. Como todos. A veces yo llegué a escuchar a mi padre, a mi madre decir que el doctor no sabía. Yo digo, mi madre o mi padre sabrán tanto de medicina como un médico, pero no es que él no sabe, tómate esto, o eso no sirve, ¿no? O una tía, una vecina, no, tómate esto, a mí me sirvió. Entonces, tendemos a tomar este tipo de experiencias o de información empírica como fidedigna, como real, como un hecho, cuando no estamos muy relacionados. Por eso es importante divulgar información que ayude a desmitificar conceptos culturales o creencias en general. Sobre la psicología, por ejemplo, sería lo mismo que con la medicina. Creo que hoy por hoy nadie piensa que un doctor sea malo o que nos haga daño o que sea para enfermos. Pues sí, cuando uno se enferma, pues vas con el médico, pero no exclusivamente. Puedes ir a chequeos, revisiones, el nutriólogo también es un tipo, el dentista, no tienes que estar enfermo para ir con un dentista. Sí, claro. Entonces con el psicólogo pasa muy parecido. Aquí vendríamos siendo como el médico de las emociones, por decirlo de alguna manera, de tus pensamientos y de prácticamente cualquier problema que tú tuvieras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que tú estás haciendo, con tu personalidad, con ideas o creencias o pensamientos que tienes y que no sabemos regularlos, cambiarlos, modificarlos, falta de motivación, malas decisiones, bueno. Y es que, Dorian, la vida no estamos nunca en algo constante, todo es cambio. Desde las
simples etapas de la edad, de que creces, eres un pequeño, a lo mejor no lo ponen así, niños o infantes, niños, adolescentes, preadultos, adultos, no sé cuántas etapas pongan, pero realmente nunca estás ciertamente en una etapa detenido. Todo es movimiento, entonces las emociones se viven también de manera distinta, ¿no? Con un pequeñito feliz no es lo mismo que un adulto feliz. Perfecto. De hecho, qué buen comentario haces, porque estaría interesante ver, por ejemplo, en casita, no sé, qué consideren que es feliz. En general, yo voy a meter las manos al fuego, me voy a arriesgar a decir que la gran mayoría de personas a nivel cultural, digamos a nivel nacional, considera que ser feliz tiene que ver con estar alegre. Y aquí podemos entrar alegría, placer, principalmente la mayoría de las personas considera que el placer es la felicidad. Por eso, no sé si te ha tocado ver, a mí sí, algunos memes, por ahí algunas imágenes de alguien en un yate con algunas bebidas, con acompañantes agradables a la vista, y entonces dicen frases como, dicen que el dinero no compra la felicidad, pero yo no veo a este señor depresivo, ¿verdad? O muy triste. Pero ¿verdad? no sabemos, Dorian. Exactamente. Es precisamente lo que comentaba yo con Javier, lo que le decía, buscamos siempre el afán de decir, quiero ser feliz, quiero tener esa sonrisa, quiero estar disfrutando, pero puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida, pero internamente, ¿qué tienes dentro? Entonces... Uy, tú lo dijiste internamente. Este ejemplo que te comentaba, nos lo podemos llevar todos, aunque no sé tú, pero yo no tengo un yate y considero que soy bastante feliz. Sin embargo, no necesitamos un yate. ¿Por qué? Porque el yate, como las acompañantes, el alcohol, comprar, bailar, ver una serie, comer una pizza, lo que tú quieras relacionado a esto se llama placer. Anótale en casita. Placer. Placer no es felicidad. Pero, decía, me estoy aventurando, la gran mayoría de personas consideramos que cuando tienes placer, eres feliz. Y por eso mucha gente también piensa que la felicidad no dura para siempre, que la felicidad son pequeños momentos. Y no, esos pequeños momentos se llaman placer. Mientras te comes una hamburguesa, tienes placer. Y la hamburguesa se va a acabar, tu refresco se va a acabar, los taquitos, tu edad, esa talla que te hace feliz. Bueno, eso no es felicidad, eso es placer. Y el placer se caracteriza por dos cosas. Alta intensidad, o sea, muy rico comer unos taquitos, hacer cosas del tipo corporal. Eso alcanza picos, en casita, deberían. Si no le están llevando a ti picos, ahí hay un problema. También hay problema allí. Exacto, eso sí se caracteriza por un pico. Tiene que ser un pico alto porque eso es placer. Si no es un pico alto, no es placer. Puede ser gusto, pero no es placer. Y la otra es que cuando se levanta tanto, no dura mucho, porque va a bajar. Diferente de la felicidad. La felicidad no alcanza esos picos, pero digamos que en una porción o medida, intensidad más regulada, se va a prolongar mucho más en el tiempo. Esta es la felicidad. La gente en general pensamos que es estar de buenas, contentos, sintiendo placer. Entonces, siempre que las personas busquemos nuestra felicidad en el placer, vamos a chocar con pared, porque el placer nunca se va a prolongar. De hecho, si se prolonga, ya no alcanza picos de intensidad y deja de ser placer. Muy bien, bueno, tengo por ahí más dudas acerca de la felicidad, hablando sobre en estas etapas, porque ahorita lo colocas mucho hacia los placeres, las cosas buenas Carnales. Que tenemos los adultos, pero ¿qué hay de los niños? ¿Qué hay de los adolescentes? También se puede tomar en la infancia, platicarles esto, hacérselos entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo ves si nos vamos a un corte y regresamos con el tema? Adelante, encantado. Muy bien, entonces ahí en casita no le corten, no le cambien, regresamos rápido y continuamos con el tema, que está buenísimo. Entonces vamos a un corte y regresamos.